Hola, mis queridos telespectadores. Eh, Soy Cuauhtémoc Jerez y estoy grabando, ya voy a grabar hoy el cuarto episodio, el cuarto capítulo de la historia de amor entre Tachún y Portek. Como les he dicho, esta es una historia fabulada, hecha ficción, pero está muy basada en hechos reales, ¿no? De hecho, los principales personajes sí corresponden en cierta medida a personas de la vida real. Eh, ya les confesé que el nombre de Tachún es Marta, pero no todo lo que platico aquí corresponde a Marta. Esto que le estoy platicando es realmente una combinación entre lo que sí me platicaron Portek, Tachún, sus amigos, la mamá de Marta eh, y su hermano, uno de sus hermanos, este, y tiene pues que ver con una historia que finalmente yo convertí en una historia deformada, por decirlo así, ¿no? Según yo enriquecida, según yo teniendo en cuenta otros elementos, otros personajes, en fin. Nos habíamos quedado en que Tachún le hace una terrible confesión a Portek después de que se encierra con unas compañeras para que le leyeran las cartas y en lugar de leerle las cartas pues las trataron de convencer de que terminara con Portek y que siguiera ella la relación con el novio anterior, con el que se iba a casar, que fue finalmente quien la violó. Y como resultado de esa violación, ella quedó embarazada, no les quiso confesar a sus padres lo de la violación, o sea, cosas que Portek no entendió y yo mismo no entiendo, ¿no? Pues en lugar de confesar que estoy embarazada porque ya tuve relaciones sexuales con él, creo que hubiera sido mucho más eh, positivo para unos padres, ¿no? Como eran los padres de la Tachún, los padres inventados, este, hubiera sido mucho más benéfica, mucho más benévola para ella. Eh, pero bueno, así sucedieron las cosas. Incluso les mintió cuando dijo que ella quería quedarse con su embarazo, tener al bebé, y que aquel no quería, cuando en realidad era al revés, ¿no? Este, lo que le dijeron a Tachún en ese encierro fue precisamente eso, que este hombre no solo la quería a ella, sino que también quería ser padre, padre del hijo de ambos, ¿no? Claro, el hijo de una violación, ¿no? Y pues, por supuesto que por eso la Tachung no quería tener ese embarazo, no quería tener ese hijo. Además, ella ya se había propuesto, tal como Portek, hacer una carrera académica lo más productiva posible, ¿no? Estudiar, ser conocedores, hacerse unos buenos profesionistas. Ella en el periodismo o en la comunicología y Portek en la sociología. Pero como les decía al final del capítulo anterior, Portek cambió las metas, ¿no? Y las cambió por el impacto brutal que le provocó escuchar la confesión del cómo había sido violada, bueno, de que había sido violada, de cómo había sido violada y de las terribles consecuencias que eso trajo para Tachún. Eh, por supuesto que a Portek de las cosas que se le esclarecieron fue cómo es que ella de pronto se cortaba a la hora de tener las interacciones eróticas más intensas, ¿no? Incluso cuando tenían relaciones sexuales.
Que bueno, cabe decir que las relaciones sexuales completas las tenían cuando el periodo de Tachún lo permitía, no cuando, en cualquier momento. Sin embargo, ya también habían llegado a desfogarse, ¿no? Desfogar sus hormonas, ¿no? Su erotismo, masturbándose mutuamente. Y lo disfrutaban mucho. Ahí Marta era curioso, no se cortaba, ¿no? Pues claro, o sea, un, una manipulación digital, un dedeo que se le llama, ¿no? Un frotamiento de clítoris, pues no le recordaba la violación. Entonces, pues no se cortaba, ¿no? Esta fue de las cosas que Porte entendió después de la confesión. Otra cosa que ayudó a explicarse un poquito cómo era ella es que ella en algún momento dado le confesó que desde muy pequeña tenía conflicto con los hombres. Y ella hacía arrancar este conflicto a partir de un intento de violación que sufrió una amiguita suya. Les cuento más o menos la versión que yo le escuché a Tachún, y que también escuché la versión de Portec y de otra vecinita de la Tachún que estaba en ese momento. Contaba Tachún que a los 11 años más o menos de edad que ella tenía, había unos vecinos que eran unos hermanos muy maloras, muy maloras. Se les conocía por el apellido, no me acuerdo del apellido, pero vamos a ponerle que eran los hermanos Mayorga, ¿no? Por decir algo. Que me disculpen todos los Mayorga porque estoy seguro de que ese no era el apellido de estos malandros. Eran jóvenes, adolescentes, mayores que el grupito con el que se juntaba la Tachún. Una de estas niñas era una inglesita. ¿Cómo se llamaba esta inglesita? Tampoco me acuerdo. Pero vamos a ponerle Marilyn, ¿no? Tachún la describía como una güerita muy bonita, delgadita, un poco menor que ella, también en la misma edad, pero unos meses menor que ella. Y que en la calle donde vivían había estado abandonada una camioneta, una combi, camioneta Volkswagen, durante meses. Entonces estas niñas, ¿no? Marilyn, Tachún y otra amiga que le decían la burbujita, que no tenían de burbujita nada, era muy grandota, era muy alta y un poco gordita, bonita también, muy agradable la burbujita. Se iban a platicar allí y a jugar de todo, desde pipis y gañas, o se sacaban algún jueguito de azar, un jueguito de mesa, un turista, unas damas, en fin. Y hablar, ¿no? Hablar de lo que platican las niñas, ¿no? A esa edad. Hablar de los hombres, hablar de la escuela, hablar de las familias, ¿no? Hablar de quienes les gustaban, si tenían novio o no. Y según decía la Tachum, ninguna de ellas había tenido novio hasta ese momento. No un novio en serio, ¿no? Entonces, en una de estas pláticas en la camioneta, entraron tres de los Mayorga y se fueron sobre la burbujita. No, perdón, sobre Marilyn, sobre la inglesita. Y empezaron a toquetearla, ¿no? Y pues estas se quedaron así como paralizadas, ¿no? Y no sabían qué hacer. Y lo primero que se les ocurre hacer es salir de la camioneta y correr. Pero como tenían prohibido meterse a la camioneta por sus padres, por sus respectivos padres, no se atrevieron a ir a acusar a estos agresores que estaban atacando a Marilyn, ¿no? Ella cuenta que alcanzó a ver cómo empezaron a bajarle el pantalón, ¿no? Y la niña estaba aterrorizada, no se defendía, ni gritaba, nada más tenía sus ojos de terror, ¿no?
y que cuando Tachún se da cuenta de que pues no iban a acusar con sus padres porque pues ellas estaban cometiendo una, una desobediencia, ¿no? Este, pues se regresó, dice que fue instintivo y que se encegueció, que después ya no recuerda cómo fue que abrió la puerta de la combi, que se metió y que se les fue a los golpes y a las patadas y a los rasguños y a toda la agresión física que tenía contra estos grandotes, ¿no? De tal manera que los hizo correr. Eso lo platicaba la Tachún y pues claro, la versión que tenía Porter pues era resultado de lo que le había platicado la Tachún y era más o menos la misma historia, ¿no? Ella los hizo correr. ¿No? Entonces ya pues abrazó a su amiga Marilyn, aquella estaba ya cuando ya se siente liberada de las agresiones, pues estalla en llanto, ¿no? La consuela, se la lleva a su casa, la mamá le dice que tenía la niña, la mamá de Tachún, y Tachún le dice, es que casi la atropellan y está muy asustada. Entonces aquella señora, mujer rural del campo mexicano, le prepara un tecito, supongo que de tila o de algo así, ¿no? Le da su tecito, la consuela, la trata con cariñito, ¿no? Y ya medio se estabiliza Allison. Perdón, Marilyn. Y a los pocos días, la familia de Marilyn decide mudarse. Eh, Tachum pensaba que se mudaron porque ya no lo volvió a ver, ya no la dejaron salir. A Allison, perdón, a Marilyn, que Marilyn seguramente les platicó a sus padres y ellos, pues, comprensivos, dijeron, pues sabes que mejor ya no sales, porque pues nadie sabe en qué momento estos gandallas te van a hacer cosas, ¿no? Esa fue la explicación que se dio a sí misma Tachum para entender y perdonar la ausencia de Marilyn, a quien no volvió a ver en la vida. La extrañaba mucho y dice que de ahí le empezó una cosa contra los hombres muy rara, muy chistosa. Otra cosa que vivía ella también es que ella tenía una hermana mayor, era, no sé, 5 o 6 años mayor que ella. La hermana era mayor que Tachún, por 5 o 6 años. Y la veía emocionarse con los hombres, ¿no? Cuando alguien la pretendía y ésta se alocaba, y cuando iba a salir con ellos se pintaba y se vestía, y bueno, la emoción de salir con un hombre, ¿no? Y hasta que se casó, que fue muchos años después, tuvo muchas decepciones, ¿no? Entonces, pues, frecuentemente regresaba después de haber salido de casa con permiso de los papás, con el novio, ¿no? Y regresaba hecha trizas, a llorar, a deplorar que la trataban mal y siempre decía, ¿por qué son así los hombres? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué conmigo? ¿No? Entonces, esto fue otro nutriente para la posición anti-hombres contra los hombres que tenía Tachún. Se refuerza también por una larga experiencia de ver los abusos que su padre cometía contra su madre. No solo ella me lo platicó, la madre me lo llegó a platicar. Que el marido sí era un tipo dominante, buen proveedor, porque con todo y que era un hombre que terminó la primaria, creo, la secundaria, no sé, y que hizo fortuna después de haber pasado penurias muy serias. Él sabía de electricidad, se vino a la Ciudad de México, se casa con la mamá de Tachún, eh, y hacía trabajitos de electricidad, pero pues era de los que se ponían en el Zócalo o en un mercado de la colonia donde vivían, en el centro de la ciudad, a ofrecer sus servicios como electricista y evidentemente pues a veces no le caía chamba y evidentemente cobraba poco, ¿no?
Pues porque eran arreglitos chiquitos, ¿no? Un contacto, un foco, un cortocircuito, ¿no? Eh, entonces vivieran penurias muy, muy, muy severas. Un día les he de platicar algunas de las cosas que esta señora contaba. Yo llegué a platicar con ella también. Y yo no sé por qué también me agarró confianza y me platicó cosas íntimas, ¿no? Y esto era cuando se hacían fiestas grandes en su casa. Y Tachún invitaba a toda la palomilla, ¿no? Y de toda la palomilla, más que porte, que la señora prefería platicar conmigo que con los demás compañeros de la universidad. Pero otro día se los voy a platicar. Pero vivieron penurias muy, muy fuertes. Hasta que el hombre, el proveedor de los artículos eléctricos que él usaba para hacer las reparaciones que hacía, le sugirió, dice, oye, dice, tú eres bueno, dice, eres honrado, eres un hombre trabajador, dice, ¿por qué no te haces contratista? Dice, pues, ¿qué es eso? Consíguete, hay un chalán, unos ayudantes, tú enséñales a hacer los trabajos de electricidad, les pagas una lanita, ¿no? Y mientras más tengas, pues vas a tener más lana, porque los pones a hacer a ellos el trabajo y puedes tener muchos trabajos simultáneos al mismo tiempo, ¿no? Les pagas su salario a estos hombres, ¿no? Y tú te quedas con el resto. Y le enseñó mañas, ¿no? Inventar defectos en instalaciones eléctricas que no existían. A lo mejor era, insisto, un apagador que había tenido ya un falso contacto y él decía que era toda la instalación, entonces de alguna manera, eh, pues sí, transaba a sus clientes, ¿no? Pero pues como eran casi siempre mujeres de clase media alta, de clase media, pues pagaban, ¿no? Y empezó a tener éxito. Y tuvo mucho éxito porque de pronto lo contrataron como contratista para hacer instalaciones eléctricas en desarrollos, fraccionamientos completos, desarrollos de vivienda completos en el Estado de México. Y ahí fue donde se hizo rico. El hombre se hizo rico, en un ratito. Sobre todo cuando era más pobre, cuando estaba muy necesitado, pues era el clásico caso que no le alcanzaba la lana para mantener a su familia, pero sí le alcanzaba para echarse sus tragos en la cantina y pagarse ahí una prostituta que bailara con él y eventualmente hasta, supongo yo, que se iban al hotel, ¿no? Esto nunca lo supe a ciencia cierta, pero yo creo que así era, ¿no? Entonces, la mamá de Tachón sufría y sufría en serio. ¿No? A veces le reclamaba y cuando le reclamaba y este hombre estaba borracho, llegó a golpearla. Hasta que los dos hijos mayores, que eran terribles, pues pusieron en orden al papá a golpes, ¿no? Y lo amenazaron. Tú vuelves a tocar a mi mamá y te matamos. ¿No? Mágica solución. El hombre no volvió a tocar a su mujer. Pero todo esto en Tachún se convirtió en una androginia muy, muy seria, pero además muy inteligentemente llevada. Porque eso a mí me lo dijo Tachún, que ella aprendió muy pronto a hacerse atractiva, ¿no? Vestiéndose, peinándose y sobre todo en la conducta, porque desarrolló una seguridad que estaba montada sobre una inseguridad, ¿no? Entonces, pues esas edades, 11, 12, 13, 14 años, ¿no? Pues son los años finales de la primaria, la secundaria, la prepa misma, ¿no? Pues por supuesto que una mujer segura, jovencita, con su cabello bonito, con su figura delgadita bonita, bien vestidita, la moda, ¿no? Leía mucho.
Entonces se convertía rápidamente en el centro de atención y les daba baje a las guapas, ¿no? Que solo eran, como decía Frank Zappa, "It's just another bunch of pretty faces". Es solo un montón más de caras bonitas, ¿no? Y ella era algo más que una cara bonita, que tampoco era muy bonita, ¿no? Pero a esa edad pues tampoco es uno feo, ¿no? Es muy difícil. Entonces dice que ella se especializó en eso y que de pronto empezó a hacerlo conscientemente porque se dio cuenta de que así lo hacía, que les llamaba la atención, ¿no? Les hacía creer que estaba interesada y ya cuando los tenía al alcance eran los maltratos y los cortones más crueles que ella podía realizar. Dice que al novio con el que se iba a casar también se la había aplicado. Tan se la había aplicado que cuando terminan ellos el bachillerato, tardan 2 o 3 meses para entrar a la universidad. El hombre no quiso entrar a la universidad, creo que se puso a trabajar, no sé qué cosa. Entonces ella de pronto dejó de verlo, ¿no? Dice que en los hechos ella ya quería terminar con él, que ya le había aburrido, que era muy tonto. Entonces a qué la buscaba, le llamaba por teléfono y esta lo maltrataba, le decía que era muy inculto, que cómo era posible que no quisiera estudiar, ¿no? Que ella no aceptaba andar con hombres sin preparación y que no se informaban, ¿no? Y que no tenían sensibilidad ni literaria, ni poética, ni artística, ni mucho menos social, ¿no? Y se lo decía cruelmente, ¿no? Incluso ella de alguna manera justificaba la violación con eso. Dice, porque se la quise aplicar, pero me salió más cabrón que bonito. Así me lo dijo. Y dice, pero es que de alguna manera también yo lo llevé a ello, porque yo lo incitaba, ¿no? Lo incitaba a cosas eróticas, ¿no? Y a la hora de la hora, ¡tonk! Lo detenía, me quitaba y lo ofendía, ¿no? Se vieron 2 o 3 veces durante el periodo interescolar, digamos, entre el bachillerato y la universidad, y fue en una de esas 3 veces que aquel la violó. Entonces ella también traía culpabilidad por la violación, que también entiendo que es un fenómeno muy normal, o vaya, no normal de sano, sino muy común, ¿no? Entre las mujeres que sufren agresiones sexuales, que sienten cierta culpabilidad de ellas. Y más en aquellos años, ¿eh? Ahora ya creo que la mentalidad de las mujeres agredidas, que son muchas, ha cambiado bastante. En aquellos años no. En aquellos siempre cargaban con parte de la culpa, ¿no? Aunque no la tuvieran realmente, como fue el caso de la Pacho. Incluso ella le dijo a Porte que en algún momento, no ubico bien en qué etapa de la relación, fue que le dice, es que tengo miedo de hacerte esto, ¿no? Se lo hice y que le contó una larga lista de pretendientes o de novios, ¿no? A los que les decía que sí, nomás para dejarlos que agarraran confianza y ¡pum! Y darles un descontón emocional. Y se los aularon. Y esta era una especie de dulce venganza contra los hombres. Ella tardó mucho tiempo en concientizarlo, ¿no? Que le dolía tanto el sufrimiento de la madre, como el sufrimiento de la hermana, como el sufrimiento de Marilyn, y luego su propio sufrimiento, ¿no? Entonces los culpables sí, ya no era ella, sino que eran los hombres. Entonces provocaba a los hombres, atraía a los hombres intencionalmente para golpearlos emocionalmente de formas verdaderamente crueles. Y dice Portek que a él Tachun le dijo eso. Dice, parte de la explicación del naufragio, parte de mis reservas a verte en ese momento y después de que le confesó la violación, en ese momento pues, mi intención de no verte era para ponerte a salvo porque me conozco, porque sé que soy mala con los hombres.
Y Portek le decía, no, mujer, no eres mala, eso es perfectamente entendible. Entonces Portek trabajaba mucho sobre eso, ¿no? Entonces se volvió un tipo sumamente delicado con ella. Trataba de evitar cualquier cosa que él pensaba que pudiera incomodar a Tachón, ¿no? Y esto fue peor para Tachún. Esto despersonalizó a Portek. Entonces ella me platicó que después de que era un hombre muy admirable, y lo admiraba porque estaba en su onda, decidido a seguir su camino y llevando su vida estudiantil con gran brillantez, con gran popularidad, con gran aceptación de los maestros e incluso con buenas calificaciones, ¿no? Más la política estudiantil, la cual abandonó después de que Marta le confiesa que había sido violada. Se olvida de la grilla, empieza a aflojar el paso en los estudios, y las mismas discusiones eh, académicas, de corte académico, que tenían Portek y Tachún, porque eran muy dados a discutir, ¿no? Pues no tenían la misma interpretación de una teoría, de un concepto, de un texto, de una clase, ¿no? O sea, generalmente Portek se imponía, ¿no? Eh, Casi siempre porque tenía la razón, pero muchas veces porque era más, ¿cómo decirlo? Era mucho más rollero, era mucho más hábil con el lenguaje, ¿no? Tenía mucho mejor retórica, digamos. Pero después de esa confesión, Portek dejó de hacer eso. Entonces eso empezó a decepcionar a Marta, perdón, a Tachún, ¿no? Y pues eso fue minando la relación, aunque Marta, la Tachún, era experta en ocultar esos sentimientos, en ocultar la animadversión creciente que sentía hacia los hombres que se le acercaban sentimentalmente y sobre todo eróticamente, ¿no? Portek no vio nada, no la vio venir, eh, hasta que tuvieron otra aventura, ya el grupo de amigos, porque Portek ya había probado la marihuana, ya había probado los hongos alucinógenos, y la mayor parte de sus compañeros no. Entonces pues, estaban como curiosos, ¿no? ¿Qué se sentirá? Ay, que la moda, no sé qué. Portek ya había subido a la Sierra Mazateca de Oaxaca y si bien no conoció nunca a María Sabina, pues sí a sus discípulos o a sus competidores, ¿no? Entonces organizaron un viaje en tren a Oaxaca. Iban, si no mal recuerdo, que me dijeron que eran 7, 8, 9, por ahí, cerca de 10 jóvenes que iban a tener su experiencia psicodélica, su experiencia hippie, ¿no? En unas vacaciones. Y en esas vacaciones se dieron cosas que precipitaron la decisión de Tachún para terminar la relación con Portek. Pero de este viaje también les hablo en otro video, porque este ya llegó a casi media hora. Esta historia es larga, se la estoy contando a grandes saltos. Insisto, no es la historia real, aunque sí hubo una pareja real, aunque muchos de los personajes son reales, pero no todo lo que les estoy platicando es real, ¿no? Son personajes de lo que yo iba a construir como una novela, pero ahora que estoy convirtiendo pues en una especie de ¿qué? De un podcast, ¿no? Un video podcast, porque soy yo solito hablándoles, no hay más, no tengo más, no quiero dar más. Pero sí me faltan unos buenos capítulos para terminar
hasta donde termina esto. Y también está bueno, se sigue poniendo bueno, se pone incluso, insisto, mejor de terrible, mejor de romántico, ¿no? Y mejor en términos pedagógicos, porque finalmente fue, yo así lo considero, una relación de este tipo puede ser muy sufrida, pero también puede ser muy formativa. Entonces, si ustedes lo consideran así, por favor, pónganle like, si les gusta, si aguantan estos más de 20 minutos de rollo mío, platicando una historia de amor, creo yo, un tanto rara, un tanto violenta, un tanto romántica. Pónganle dedito arriba. Si no le gusta, pónganle dedito abajo, no hay problema, pero pónganle. Comenten, por favor. No solo digan que si les gusta o no les gusta. Me hace falta mucho la retroalimentación y me gustaría también que mi cuenta creciera, ¿no? Tengo 109 suscriptores ahora. Si ustedes comparten estos videos, pues a lo mejor me logro hacer de algunos suscriptores más, ¿no? Ya ven que aquí hay de todo, pero bueno, ya ustedes lo decidirán, pero sí les pido que interactúen más con esto. De todos modos, yo voy a seguir hasta llegar a donde diga el fin. Como decía uno de mis cuates los payasos, colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Pero eso falta todavía. Bye.